Como siempre, es un privilegio para mí poder darles de comer del pan de vida que viene directamente del cielo. También, como siempre, le damos la bienvenida a todo el que nos escucha por los diferentes medios, la televisión, la radio, un DVD o CD y el Internet. Hoy es un día muy especial para ti porque te has acercado a Dios Melquisedec Lisbeth, quien está hablando palabras que nunca habías escuchado. Y eso se debe a que hoy es cuando Dios las quiso hacer notorias a todos los que le buscan en verdad. No los que buscan a Dios por allá en los cielos, sino aquí, en la tierra, andando entre los hombres, salvándolos de la muerte física. Pero al que no le agrada la manera en que Dios te quiere salvar, entonces seguirás como estabas, como un simple mortal que está expuesto a la muerte. Sí, porque la cobertura de Dios es Dios mismo, y para tú tener su protección y cuidado, tienes que ser parte de su pueblo, para que Él haga morada en tu mente. Dios conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Son esas ovejas que oyen su voz y le siguen, porque las lleva a la tierra donde hay pastos verdes. Dios hoy les cumple su promesa, y su pueblo ama la ley de Dios, y han hecho un voto a Dios. Si no amas mi palabra, que es la ley de Dios, eres como los israelitas en el desierto. Ellos no quisieron la salvación que Dios les ofreció y por eso murieron. Así que si en verdad quieres vivir una vida limpia y santa delante de Dios eternamente, has llegado al lugar correcto. Amén, aleluya. En el tema de hoy titulado El voto a Dios, voy a demostrarles lo serio que es para Dios que uno mantenga su palabra después de haber hecho una promesa. Vamos a comenzar mirando el significado de la palabra, voto. Una promesa voluntaria a Dios de llevar a cabo algún servicio o hacer algo que le agrada a cambio de algún beneficio que se espera, o abstenerse de ciertas cosas. Ahora, Dios es muy celoso y si tú no cumples con tu voto, tendrás que dar cuenta, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es importante que este mundo entienda que si se van a acercar a Dios Melquisedec Lisbeth, que conozcan bien cómo somos para que no cometan un error. Si nos vas a hacer una promesa, es importante que la cumplas, porque somos un Dios de acción y te vamos a exigir que cumplas con tu promesa. Mira cómo dice en Deuteronomio 23:21. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora o serás culpable de pecado. Ahora miremos cómo dice el salmista en Salmos 50:14. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Y en el 56:12. Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Yo he retado a las personas a que le pidan al Rey en mi nombre para que puedan comprobar que somos Dios. Y sabemos que muchos ya lo han hecho, pero no nos están cumpliendo con su parte en darnos honra y eso no nos agrada, porque te queremos ayudar, pero tienes que cumplir. Mira lo que dice en Eclesiastés 5, del 4 al 7. Si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. No cometas el error de hablar sin pensar. Tampoco te disculpes luego con el sacerdote y digas que lo hiciste sin querer. No hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado. Y todo por hablar sin pensar. Este es un mundo de sueños y palabras y cosas sin sentido, pero tú debes mostrar respeto por Dios. Yo sé que muchos que me han escuchado ya nos han probado y aún las vírgenes insensatas han pedido en mi nombre a Melquisedec y no quieren cumplir con sus votos en gratitud por nuestra ayuda. Yo he sentido en mi espíritu cuando lo han hecho. Es como cuando la mujer enferma que tocó mi manto. Mira cómo dice en Marcos 5:30. Luego Cristo, conociendo en sí misma el poder que había salido de ella, volviéndose a la multitud, dijo:
¿quién ha tocado mis vestidos? Esto es una figura del que ha probado de mis vestimentas limpias y emblanquecidas, e intentó usar mi nombre. Y está bien que lo hagan, porque les hemos dicho que lo hicieran para probarnos, pero también hemos dicho que los estamos esperando para que vengan a dar honra al único Dios viviente, Melquisedec Lisbeth. También el paralítico de Betesda, que fue sanado por Cristo, después de haber sido sanado, cuando fue delante de los judíos, no supo decir quién lo sanó, o sea, no le dio honra al que lo merecía. Y después mira lo que Cristo le dice en Juan 5:14. Después le halló Cristo en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Dios cumple todo lo que promete, y si yo te reto a que me pruebes, es porque quiero ayudarte y también quiero que nos ofrezcas sacrificio en gratitud. O sea, una mente limpia y agradecida con Dios, que lo demuestras. Yo me gozo tanto cuando recibo todos sus testimonios, porque demuestran su agradecimiento delante de todos. Cuando puedan, graben sus testimonios, que quiero escuchar de ti. Yo sé que hay muchos testimonios, pero no tienen cómo grabarlos. Hablen con los colaboradores de cada nación o sede y pidan ayuda, ¿ok? Que los quiero escuchar, aunque solo envíen su voz con una foto y el texto de lo que graben. Lo más excelente sería que lo envíen en video si se puede, ¿ok? Lo único que les pido, con mucho amor y respeto, es que no usen mamita y papito, mami y papi, ya que el mundo los está viendo y se ve más elegante escuchar a los santos ángeles de Dios referirse a nosotros como su padre y su madre. Amén. Gracias. Vamos a ver lo que dice en las Escrituras sobre el voto a Dios. Empecemos leyendo en Números 6, del 1 en adelante. Habló Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Dios, todo el tiempo de su nazareato será santo para Dios y ofrecerá su ofrenda a Dios, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto y una cordera de 1 año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Más adelante les voy a explicar lo que es un nazareo. Ahora, lo que está escrito en estos versículos pareciera que se está refiriendo a algo físico, pero para el espiritual, ese cordero, cordera o carnero sin tacha y sin defecto es figura de los que han nacido de nuevo en espíritu y están limpios y sin mancha en sus mentes. En este reino, eso es lo que se le ofrece todos los días a Dios Melquisedec Lisbeth, una ofrenda de paz. En estos tiempos del fin, donde podemos entender que las ofrendas en la Biblia son una figura de lo que hoy le ofrendamos a Dios, lo que le agrada, paz desde la mente, que es la paz que yo produzco en ti con mi palabra. Una vez que haces un voto a Dios, es porque en tu mente quieres la paz entre esas dos enemistades, como dice en la carta a los Efesios 2, del 14 al 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mi palabra reconcilia con Dios mismo toda su creación en tu mente, que son todas las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. Cuando en tu mente tú llegues a la paz que agrada a Dios, entonces tu ofrenda será agradable y acepta. Esos dos pueblos están en tu mente, como la figura de Esaú y Jacob. Y por eso en Génesis 25:23 dice, y le respondió Dios, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Refiriéndose a los que nacen del vientre de su madre espiritual, porque cuando uno nace del vientre de su madre carnal, viene sin espíritu. Pero cuando naces de nuevo en el espíritu, es que están esos 2 pueblos. Uno es el hermano mayor, el terrenal, y el hermano menor, el espiritual.
Ya mis santos ángeles conocen bien todo esto, pero por amor a ti, que me escuchas por primera vez, lo vuelvo a explicar para que entiendan que lo que está escrito en la Biblia es solo para los espirituales, ya que en 1 Corintios 2:14 dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Por eso quiero darte mi Espíritu, para que me puedas entender y al estar pegados a mí puedas alimentar ese Espíritu para que sea uno, santo y sin mancha delante de Dios. Los únicos que tienen el Espíritu de Dios y entienden estas palabras que yo hablo son los que están pegados a mí, la vid verdadera. Creen en mí y en mi palabra, y por eso son los elegidos y fieles de Dios, Melquisedec Lisbeth. Son los espíritus justos, hechos perfectos. Ahora les voy a explicar lo que es un nazareo, para que vean de dónde sacaron eso de llamar a Cristo el Nazareno, cuando en verdad es el Nazareo y no el Nazareno. El Cristo que vendría para salvar al pueblo de Dios sería uno que iba a ser un voto de nazareo, no que iba a ser un nazareno, que para los judíos es uno nacido en una ciudad llamada Nazaret, nada que ver. Miremos lo que significa la palabra nazareo: consagrado para Dios. Un israelita, hombre o mujer, que se consagraba haciendo un voto de separación y abstinencia autoimpuesta, con el propósito de realizar algún servicio especial. Ahora miremos lo que significa la palabra nazareno. Término derivado de Nazaret, lugar donde se crió Cristo. Cristo a menudo fue llamado nazareno. Cuando la expresión era utilizada por sus amigos, tenía una connotación positiva. Cuando la utilizaban sus enemigos, era un desprecio. Vamos a ver cuándo se usaba en forma positiva y negativa en los siguientes versículos. Primero miremos en Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de ella, como vosotros mismos sabéis. Cuando dice varón aprobado, se está refiriendo a que Cristo tiene la estatura del varón perfecto, que es espiritualmente hablando y no físicamente, y es aprobado por Dios. O sea, como leímos en el tema anterior, Dios Padre le ha dado su sello de aprobación. Pero no es porque nació en Nazaret, porque ella no nació ahí. Y si Dios Padre le ha dado sello de aprobación, es porque es un ser humano que fue ungido y consagrado para dar vida eterna. Es un nazareo y no un nazareno porque haya nacido en Nazaret. Yo soy el Cristo que había de venir en estos tiempos del fin. Yo no soy de Nazaret, pero sí soy nazareo, porque he hecho un voto a Dios Padre Melquisedec en serle fiel y cumplirle en este tiempo de mi misión en el corazón de la tierra. Es como un matrimonio. Tú haces unos votos cuando se casan, pero no los puedes romper. Los guardas y los cumples, porque si no, violaste un principio demasiado importante delante de Dios y de todos los que te escucharon. El mismo Pedro, cuando negó a Cristo 3 veces, la primera vez una sirvienta le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Después otra sirvienta le dijo: también este estaba con Jesús el Nazareno. Y por última vez, otros que estaban cerca de él le dijeron: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pedro es la figura de una virgen insensata que jura no haber estado conmigo, como lo hizo Pedro, que hasta se molestó con estas personas y empezó a maldecir y a jurar que nunca estuvo con Cristo. Hoy en día, si tú vas donde las vírgenes insensatas que hablan tan feo de mí, ellas niegan haber estado aquí dando su grito de guerra por Melquisedec y por Lisbeth. Aunque veamos sus testimonios y sus videos dándome honra, los de afuera les pudieran decir a las insensatas, como le dijeron a Pedro: tu hablar te descubre que sí estuviste con ella, porque lo que hablas lo aprendiste de ella, pero aún así lo niegan. Puros pedrinos. Las vírgenes insensatas nos hicieron un voto a Melquisedec y a mí, y ahora van a tener que dar cuenta. Sansón fue nazareo,
y mira cómo terminó por no cumplir su voto a Dios. Pablo fue nazareo y todos ustedes también son nazareos como yo. En el diccionario bíblico Mundo Hispano dice, el nombre Nazaret probablemente se derivaba de la misma raíz. Ni ellos mismos están seguros de por qué se le decía a Cristo el Nazareno. Conociendo bien que Dios es espíritu, el Cristo que vendría no iba a ser de ninguna descendencia de carne y sangre. No es nazareno, sino nazareo. Hasta Natanael lo sabía. Miremos lo que él dijo en Juan 1, del 45 al 47. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Le llaman Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael era un verdadero israelita, así que si ellos esperaban a un nazareno que vendría como el Salvador, entonces él no hubiera dicho esa frase. Por eso fue que Cristo le dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael sabía que el Cristo que vendría no sería de Nazaret, sino un nazareo. Después de haber leído lo que significa un nazareo para Dios, no tiene nada que ver con uno que vivió en Nazaret. Lo que a Dios le agrada es uno consagrado y aprobado por Dios mismo. Lo mismo hicieron con Belén. Piensan que es un lugar sagrado porque Cristo nació ahí, cuando no tiene nada que ver con un lugar físico. Vamos a ver lo que significa la palabra Belén. Casa de pan. Claro que yo nací en Belén, en la casa de donde viene el pan del cielo. Todos ustedes también son nacidos en Belén, ya que nacieron comiendo pan de vida. Lo interesante de esto es que yo nací literalmente en una casa de pan, ya que mi abuelo en carne era panadero y tenía una panadería en la casa, y mi madre en carne hizo su embarazo a base de pan y leche. Se los dije que las señales nos persiguen, y tengo muchas, pero poco a poco se las voy compartiendo. Miremos lo que dice sobre Belén en Mateo 2, del 4 al 6. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O es el Nazareno, el de Galilea o el de Belén? Sí, porque mira lo que dice en Mateo 2:23. Y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas. Lo llamarán Nazareno. Yo busqué en todas las escrituras y no vi en ningún lugar donde dijera que lo llamarían Nazareno. Lo que sí encontré es lo que dijo Isaías sobre la que vendría, en el capítulo 11, versículos 1 al 6. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre ella, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ella se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. Esa frase, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, no es carne, es espiritualmente hablando, y por eso no lo han visto llegar,
porque desde el Medio Oriente no va a salir ningún Cristo. Si fuera así, ya hubiera salido de ahí, ya estuviera hablando y salvando al mundo, haciendo la paz, reconciliando las mentes de los hombres, para que el lobo viviera con el cordero, el leopardo con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león. Todo eso es en la mente del ser humano y no físicamente. Los religiosos no conocen sobre esta sabiduría. Yo hablo sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aunque yo estoy aclarando todo lo que Dios quiso esconder hasta ahora, ellos no entienden, y para ellos es como si yo todavía estuviera hablando en parábolas. Cuando yo hablo claramente, y así es como vendría hablando el Cristo en los tiempos del fin, claramente sobre Dios el Padre y Cristo la Madre. Cuando Dios se le aparece a Jacob en Betel, él le hizo juramento a Dios. Miremos cuál fue el voto que nos hizo en Génesis 28, del 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Melquisedec Lisbet será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Cuando uno hace un voto a Dios, es como una promesa y es sagrado para Dios, porque Dios lo que quiere son hacedores de su ley. Esos son los que serán justificados y no son los oidores de la ley, los justos ante Dios. Todas las vírgenes insensatas están en un grave error por haber hecho voto a Dios y después no mantener su promesa. Eso a Melquisedec Lisbet no le agrada. Nosotros cumplimos todo lo que prometemos y esperamos que todo el que se acerque a nosotros sea igual. Ahora miremos el voto más grande en el que no puedes fallarle a Dios, y las vírgenes insensatas sí lo han hecho. En Mateo 15, del 1 al 9. En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Cristo. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Esa frase, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, es como decir, ¿por qué ustedes no hacen lo mismo que se hacía antes en la pasada dispensación, como nos dejó el edificador? Las vírgenes insensatas nos ven a nosotros como los que han desobedecido a Dios, ya que dejamos la pasada manera de vivir, pero ellas son las desobedientes que continúan en el mismo desorden. Cristo les respondió, ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Lo que ella les está diciendo es, y ustedes que por tradiciones del viejo pacto violan los mandamientos que vienen directamente de Dios, Melquisedec Lisbet. Las vírgenes insensatas están rindiéndole culto a uno que no es su padre. El edificador se ha convertido en un ídolo para las insensatas y él no fue su padre. Ustedes vieron, como les mostré, que el mismo Moisés, que es figura del edificador, dijo, yo no soy ni el padre ni la madre de este pueblo. No tengo por qué cargar con ellos y llevarlos al territorio que tú le vas a dar. Y eso es verdad. El velo del edificador no fue su padre es Melquisedec. Dios es espíritu y Melquisedec es quien engendra hijos espirituales. Y ese ídolo que han formado del edificador le provoca celos a Dios. Por eso al profeta Ezequiel le mostramos ese ídolo en el capítulo 8, versículo 3. Extendió algo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Luego el Espíritu me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén en una visión que procedía de Dios. Me llevó a la puerta norte. Ya sabemos que el norte representa donde están las vírgenes insensatas. Me llevó a la puerta norte del atrio interior del templo, donde hay un ídolo grande que ha provocado los celos del Señor. Y por mucho que yo les explique todo esto, no lo entienden y piensan que no han hecho nada malo. Cuando venga sobre ellos el castigo,
van a recordar mis palabras y van a llorar y crujir dientes. Claro, porque si no se arrepienten a tiempo, vendrá el castigo sobre ellos y todos serán testigos de eso. Continuemos en la conversación de Cristo con los insensatos, en Mateo 15, desde el versículo 4 en adelante. Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Todos hemos visto cómo las vírgenes insensatas se justifican en no honrar a sus padres espirituales, Melquisedec y Lisbeth, y piensan que al seguir comiendo la palabra que comían en la dispensación anterior, les va bien y no tienen que cumplir con el mandamiento de Dios. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Las vírgenes insensatas son unas hipócritas que fingen honrar a Dios tratando de defender al edificador, cuando no cumplen el primer mandamiento que tiene promesa para que les vaya bien y sus días sean alargados en la tierra. Al no honrar a sus padres espirituales, sus días han sido cortados y no podrán disfrutar de todo lo que disfrutan hoy nuestros hijos, que son los verdaderos hacedores de la ley. Cumplen los mandamientos y así son fieles con su voto a Dios Padre y Madre Melquisedec Lisbeth. A Dios le agrada a personas que demuestran su lealtad y no solo lo dicen por su boca, como aquellos insensatos que honran a Dios por su boca, pero su corazón está lejos de mí. Agradecidos con todos los fieles hacedores de la ley, porque lo que viene es grande y por su fidelidad van a poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para ustedes. Amén, aleluya.